Bueno, en el mundo de la lectura siempre se habla de leer clásicos, ¿no? Como que es obligación leer clásicos y siempre le están diciendo a uno que tiene que leer clásicos. Y yo siempre he dicho que pues cada quien lee lo que quiera y si quiere o no leer clásicos, pues allá ustedes o allá quien sea que lea. Pero sí considero que en ese mundo de libros que han catalogado como libros clásicos, uno encuentra cosas muy impresionantes, uno encuentra cosas que a uno le vuelan la cabeza o que uno dice cómo es posible que alguien haya podido escribir esto, o uno se encuentra con narradores excelentes que caracterizan personajes que hacen tremendas transiciones. Y hay tantas cosas que uno puede encontrar en estos libros que uno dice, bueno, rayos, sí, de uno pues sí sería muy genial que uno se empezara a acercar a los clásicos porque allí en estos libros van más allá de un relato, o sea, no se quedan simplemente en contar una historia. Usualmente en estos libros la acción no es lo único que uno puede rescatar, ¿cierto? Entonces la historia de dos hermanas que van y tal, no es solamente eso, sino es todo lo que tú puedes aprender leyendo este tipo de historias, ¿no? Puedes aprender contexto histórico, puedes, por ejemplo, saber qué pasaba y qué pensaban en una época particular, en un país particular, o qué pasaba en esta guerra, o, por ejemplo, qué estaban pensando en ese momento, no sé, puede ser filosóficamente o políticamente o socialmente. Entonces uno termina aprendiendo muchísimo, ¿no? Además los narradores que usualmente se encuentran allí son de una calidad muy impresionante, la caracterización que hacen de los personajes, las transiciones en las acciones, los entornos que describen, por lo cual me hace pensar que efectivamente acercarse a este tipo de libros es muy divertido y provechoso en el sentido, como ya les conté, en el que uno puede aprender muchas cosas, o sea, uno no es el mismo al leer determinado libro y que después de finalizarlo, ¿no? Esto pasa también con libros de la literatura actual, pero aun aunque estos libros sean viejos, terminan siendo muy actuales y por eso terminan ganándose el rótulo de clásicos, porque siguen siendo provechosos en esta época. Hay muchísimos libros que uno se puede encontrar que dice como, oh, rayos. Pero bueno, en este video particular lo que quiero hacer es como recomendar 5 libros que pueden llegar a ser un puente, como dice en el video, para empezar a acercarse a los clásicos. Porque no es como que los clásicos sean más difíciles de leer o algo así, porque tengan palabras extrañas o mucho menos, sino por los temas de pronto que tocan, por los pensamientos que pueden estar ahí, por la manera de que hacen la caracterización de los personajes, que puede llegar a ser un poco entre comillas tediosa, pero bueno, sin el tedio no se avanza, ¿no? Entonces voy a recomendar 5 libros puente para empezar a acercarse a este tipo de libros clásicos y pues nada, ojalá les guste. Bueno, el primer libro que quiero recomendar es El Gran Gatsby. Este es un libro que de hecho ya es considerado por muchos como un clásico porque pues fue publicado en la primera parte del siglo XX y pues aún así se sigue leyendo. Este libro me parece que es una buena transición porque a pesar de que ya se considera clásico, me parece que tiene un narrador y una narrativa y unos personajes que están muy cercanos a la literatura contemporánea, ¿no? Siento que es uno de estos libros que fue un puente entre ese estilo narrativo clásico y el estilo narrativo que la mayoría de los escritores ejerce hoy en día. Es una historia de amor y siempre las historias de amor van a ser más fáciles porque enganchan muchísimo. Además, aquí en este libro se desarrolla un triángulo amoroso entre una nena que es Daisy y dos manes incluido Gatsby. Entonces yo considero que este libro es un muy buen puente porque es muy sencillo de leer. Uno se acostumbra un poco a este tipo de narradores que les contaba anteriormente,
pero no profundiza mucho, no tiene ideas, digamos, muy profundas. Eso sí, podemos conocer muy bien el contexto que es la Nueva York de los años 20. Entonces, sí me parece un buen inicio para empezar a leer clásicos, porque les digo, primero, un narrador muy sencillo. Segundo, es una historia de amor que te engancha, que te hace sufrir, que te hace empatizar o no empatizar con los personajes. Y tercero, pues es un triángulo amoroso y los triángulos amorosos pues siempre son interesantes. Entonces este es el primero que recomiendo como puente para empezar a leer más clásicos. Bueno, el segundo libro que quiero recomendar también es considerado por algunos como un clásico. Yo no lo considero tanto como un clásico aún, de pronto en el futuro, pero es ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? De Raymond Carver. Es una recopilación de cuentos, no es una novela, y siempre he pensado que para empezar a leer clásicos los cuentos son muy buenos porque son muy cortos y pues te pueden enganchar. Estos son cuentos muy corticos de 3 hojas a 20 hojas, de 3 a 20 páginas, en donde uno ya puede empezar a dilucidar a través del narrador y de las acciones, como de pronto cosas, pensamientos, de pronto un poquito más existencialistas, un poquito más crudos. Entonces me parece que es una buena manera de empezar a leer cosas ya más como cercanas a la realidad, cosas que realmente pasan, y como son cuentos tan corticos, uno termina motivándose muchísimo a leerlos, uno termina leyéndolo, además que es muy cortico, uno termina leyéndolo muy rápido y siento que uno puede empezar a acostumbrarse a ese tono como ya muy realista y de pronto denso y oscuro que puede uno encontrar en ciertos libros clásicos. Y pues nada, me parece que es un muy buen libro para hacer una transición también, en tanto que pues es muy corto y divertido. Uno se ríe bastante con este libro y también sufre y también se engancha con determinados personajes, entonces súper recomendadísimo. Bueno, el siguiente libro que recomiendo es La soledad de los números primos de Paolo Giordano. Este es un libro muy contemporáneo, creo que se publicó en el 2008. También es una historia de amor y como les dije anteriormente, las historias de amor enganchan mucho, pero el estilo que tiene este, a pesar de que es muy contemporáneo y muy moderno, o bueno, más bien postmoderno, o como le quieran llamar, más bien dejémoslo en contemporáneo, no impide que uno empiece ya a ver en los personajes ciertos pensamientos que van mucho más allá de la historia, ¿no? Aquí las acciones se desarrollan en Europa, obviamente, y en Estados Unidos, y es una relación amorosa que no puede, o sea, que no se pueden unir del todo siempre, y por eso se llama la soledad de los números primos, porque los números primos nunca están uno junto al otro. Entonces aquí las acciones que pasan y cómo esas acciones influyen en el pensar de los personajes, me parece que es muy cercano a lo que uno puede experimentar en libros clásicos donde las acciones son absurdamente determinantes en el pensar de los personajes y cómo esos personajes se marcan y se construyen con base en esas experiencias que tuvieron, y cómo esas transiciones que hacen el narrador entre esas experiencias pasadas y las experiencias vividas en el presente confluyen en ese carácter y en esa manera de pensar que empieza a visualizar uno en los personajes. Entonces me parece que este es un libro excelente, es un libro muy bueno y entretenido, y además muy cercano a esa narrativa de lo que podemos llamar clásicos. Entonces creo que este es una muy buen puente, uno de los mejores puentes diría yo, para empezar a leer clásicos, recomendadísimo. Si lo pueden leer, ojalá lo lean porque es muy buen, es un muy buen libro. Bueno, hasta aquí he recomendado 3 libros que son más bien historia, son más bien la historia y ya, de pronto la caracterización de los personajes y la caracterización del entorno y la sociedad en que se desarrollan, pero
Este cuarto libro que voy a recomendar, que es El Tríptico de la Infamia de Pablo Montoya, es un libro que yo siempre recomiendo también como una transición porque es una novela histórica. Entonces uno ya se empieza a adentrar en mundos que ya están un poco más lejanos a nosotros, ¿no? A nuestro tiempo contemporáneo, y se ambienta en esa época de la colonización española y francesa aquí inglesa aquí en América, y cómo los personajes que vivían en ese entonces se representaban, ese proceso de conquista y también las guerras santas entre los reformistas y los católicos o cristianos ortodoxos. Entonces aquí, además de generar el entorno y la ambientación en una época mucho más lejana a la contemporánea, también empieza a verse ya esa crítica social, esa expresión de los pensamientos de una época en un libro, cosa que yo he encontrado muchísimo en mis libros clásicos favoritos, que es esa crítica a la sociedad de la época, esa manera en la que los personajes sufren porque están pensando de una manera diferente a lo que usualmente se piensa en la época, y empiezan a tener batallas consigo mismos o batallas con otras, o más que batallas, como inconvenientes con otras personas. Entonces, me parece que es un libro excelente de puente para empezar a leer libros clásicos, en tanto a que aquí ya hay mucho más pensamiento y crítica. Un señor librazo de Pablo Montoya, creo que se publicó en el 2012, si no estoy mal, o en la época de los 2010. Eh, un señor librazo, tienen que leerlo, además es colombiano. Entonces, nada, el cuarto libro puente es ese. Bueno, y el último libro en esta recomendación es Bestiario de Cortázar, de Julio Cortázar. Muchos también lo consideran un clásico. Son cuentos, son aproximadamente 6 cuentos, son 8 cuentos en los que ya aquí es mucho más marcado el estilo de esos libros clásicos, que puede a veces ser un poco complejo. Cortázar es particularmente un poco más complejo, pero siento que como son cuentos y además las historias son muy atrapantes porque pueden llegar a ser un poco fantásticas, un poco, digamos, salidas de la realidad, aunque con raíces grandísimas en la realidad, eso que llaman el realismo mágico. Me parece una cosa genial. Este libro es magnífico por toda la tensión que Cortázar logra generar en el lector, y cómo esa tensión termina desbocándose en los finales del libro. Siento que Cortázar es un gran maestro de los cuentos, y creo que le aprendió muchísimo a Edgar Allan Poe, que a propósito también es un muy buen autor para hacer esa transición, pero desde mi perspectiva siento que ya es un poco, o sea, para leer a Poe y que uno lo disfrute muy bien, uno de pronto habría que leer un poco más, estar más familiarizado con ese estilo de los clásicos. Entonces siento que este es muy bueno para todavía afianzarse más en el estilo de los narradores de los clásicos, ¿sí? En tanto a esa dificultad. Pero aquí, a pesar de que el narrador tenga esa, entre comillas, dificultad, para el lector es muy fácil seguirle el ritmo a este narrador por, como les dije, la tensión que genera y las historias tan particulares que genera. Por ejemplo, me acuerdo mucho del ómnibus, que es un tipo que se sube a un bus y todas las personas lo están mirando y él se siente como mal viajado por todo eso, y la tensión que se genera en ese cuento es genial. O por ejemplo Circe, que es la historia de un noviazgo, pero pues como no sé si se sepa, pero Circe es como una suerte de bruja, entonces es un noviazgo con una bruja escondida, entonces es una generación de tensión impresionante que siento ya está muy cercana a lo que es enfrentarse a un libro clásico. Entonces me parece a mí importante, que sí, que los nuevos lectores se puedan introducir al mundo de los clásicos, no por algo ficticio, por algo de superioridad, en que tienen que leer clásicos porque es que sí, la literatura juvenil es mala, porque no.
Es simplemente porque sí considero que en los clásicos uno se puede divertir muchísimo y además puede aprender muchísimo, cosa que también se puede hacer en la literatura contemporánea y en la literatura juvenil, por supuesto. Pero me parece a mí que en el mundo de la lectura es divertido encontrarse con este tipo de libros clásicos, porque si están allí es porque realmente tienen mucho que decirnos, y yo antes no lo creía, pero he encontrado que sí, en los clásicos hay un mundo maravilloso del cual podemos aprender y del cual podemos no solamente aprender, sino disfrutar una vez ya nos hemos acostumbrado a ello. Es cosa de aplaudir a esos autores de antes, y en la actualidad también los hay, pero pues es bueno coger de ambos, ¿no? O sea, los que leen solo clásicos también deberían leer contemporánea, porque también se encuentran cosas geniales, y los que leen contemporánea solo y fantástica también deberían leer clásicos, en tanto que pues en la pluralidad y en la mesticidad me parece a mí que es donde se encuentra más diversión, ¿no? Es como aprovechar de todos los mundos. Y ya eso sería todo. Déjenme en los comentarios qué libro les parece a ustedes que puede ser un buen puente para leer clásicos, o qué libros de literatura contemporánea me recomiendan para yo poder leer. Y en general, si les gustó el video, si tienen apreciaciones y severo, le dan me gusta. Muchas gracias a todos quienes dan me gusta a los videos. Y si les gustó, se suscriben, y nada, la buena, genial, adiós.